Buenas tardes y bienvenidos una vez más, espero que estén bien. Vamos a tener una entrevista muy interesante si ustedes quieren hoy disfrutar en el año 2016 con una pintura que a mí me recuerda muchísimo al arte romántico inglés de finales del siglo XIX. Conmigo está, ya lo conocen ustedes, uno de los grandes pintores de nuestra comarca. Él es José Carlos San Martín. Gracias, José Carlos, por recibirnos nuevamente y enhorabuena por tu exposición actualmente en Mendizolán, de Hendaya. Te agradezco muchísimo el que nos hagas este encuentro y podamos disfrutar de cómo mirar tu pintura y entenderla un poquito mejor. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, ya hace unos muy pocos días, o un mes y algo, ya estuvimos en contacto visualmente por la televisión en el Centro Cultural Amaya de Irún. Y ahora, bueno, estoy aquí en el Mendizolán y muy contento, la verdad, porque es un sitio que está muy bien, quiero decir que los cuadros tienen otra perspectiva como más acogedora dentro de lo que es el cuadro. Puede ser el mismo, pero visto en un entorno distinto, tiene otro aire, se les ve de otra manera y yo creo que son cuadros que tienen una vista muy acogedora y bastante bien para que el público vea que, pues eso, que los cuadros hay que verlos, incluso no os va a decir de cerca, pero sí mimarlos un poquitín con la vista. Bueno, nosotros lo que queremos es invitarles a que vengan a este espacio, que quizás no lo conozcan, aunque está muy cerca de nuestra zona, de Irún. Esto se encuentra pues al lado del mar, en Hendaya, hemos dicho, cerca del centro de Talasso, Serge Blanco. La entrada es un poco complicada, decíamos antes, ¿verdad? Sí, está un poquitín, está dentro de los soportales, por decirlo así, entre los restaurantes que hay por aquí cerca de La Pinta y en Bata. Entonces, bueno, sí que es un poquito como lioso el encontrar la entrada, pero bueno, luego dentro la verdad es que es completamente distinto el aspecto que tiene fuera al que tiene dentro. Bueno, es un lugar muy agradable, hay que decirlo, y me imagino que el horario, vamos a hablar un poquito de ello y atacamos yo con la exposición, pero será de martes... El horario es de martes a sábado y es de 10 de la mañana a 1 del mediodía y de 3 a 7. ¿Domingo es cerrado? Domingo cerrados y lunes. Bueno, estamos hablando de una exposición que va a durar hasta el 23 de enero. 23 de enero, efectivamente, sábado 23 de enero. Bueno. José Carlos, vemos una interesantísima exposición de pintura al óleo, donde vemos sobre todo paisaje y más sorprendido con estas naturalezas muertas, las cuales me recordaban muchísimo al gran maestro René Magritte, con esos cacharros, como diría Menchugal, flotando por el espacio, divinamente dibujados y pintados. José Carlos, qué bien pintas. Bueno, intento hacerlo. La práctica también hace bastante. Quiero decir que yo llevo bastantes años pintando y antiguamente, bueno, al principio cuando yo empecé en el 1980 a exponer, pintaba muchos, pero muchos bodegones. Hacía bastantes temas interiores de casas y bodegones. Entonces, bueno, yo creo que los bodegones siempre se me han dado bastante bien porque he hecho muchos. La verdad, he hecho práctica bastante. Y ahora últimamente no hacía tantos. Y en estos cuadros que después de la exposición de la Malla, pues he querido recrearme un poquitín en lo que son bodegones, pero sin hacer el bodegón clásico. Entonces he hecho una mezcla de bodegón con paisaje o paisaje con bodegón o con objetos. Y bueno, a mí particularmente sí me gustan. Yo sé que esto hay mucha controversia, hay gente que no les va a gustar y otros que sí les gustará, pero bueno, eso es el arte. El gusto. Exactamente, yo creo que tampoco tenemos la obligación de gustar a todo el mundo. Aparte que yo, por ejemplo, sí que tiendo a nivel personal hacia el arte de vanguardia. Y fíjate, a mí me ha encantado tu bodegón, que además ya sabes que sí. Yo me he cogido un cuadro y ese es una cosa especial. Por supuesto, y además te agradezco. Y encima eso, es un cuadro que es bonito. Yo cuando lo he pintado también pues con alegría, con ganas, quiero decir que es un sitio conocido de aquí, que es de la Corniche entre Hendaya y Urruñe, y bueno, pues le he añadido ese tipo de objetos que parecen que están flotando o volando, y hace un cuadro, pues es una composición agradable.
Y me gusta además que encima te haya gustado a ti y me la hayas adquirido, que la hayas comprado. Entonces eso me alegra más. Bueno, sobre todo que los precios están muy bien también, hay que decirlo. Y además nos ofreces también la posibilidad de hacer el pago de una forma no de golpe, sino, bueno, pues está muy bien que el arte se pueda adquirir, pues por ejemplo, en 2 o 3 plazos. Lo cual tenemos un artista que entiende muy bien cuál es la situación actual económica y sobre todo que el valor de ejecución es impresionante. Vamos a hablar también, sobre todo, de tus cuadros. Son 23 en total, hemos dicho, de tamaño medio grande. Sí, tirando a grande. La media, casi todos son 60 por 80 y 73 por 50, pero luego hay unos cuantos que ya pasan pues de los 116, 162, 146 por 97, por 114, por 89, que digo que son cuadros ya de formato que para una casa son grandes. Lo que pasa que, bueno, son formatos que yo me he hecho una especie de lucha interior, por decirlo así, que con la exposición que yo hice en Irún, y al ser un espacio amplio, requería cuadros grandes. Y es un reto para el pintor o para el artista que quiere hacer los cuadros, pintar cuadros grandes. Y bueno, yo creo que he salido bastante airoso de los cuadros en tamaño de formato grande, que aunque he pintado algunas veces hace algunos años también un poco grandes, pero no era corriente el pintar grandes. Y aquí he pintado unos cuantos y yo estoy pero que muy satisfecho de cómo me han quedado. José Carlos, ya nos conocemos y a mí sí me gustaría que nos explicaras otra vez, nuevamente, esa forma que tienes de mirar tu entorno con esa mirada quizás como después de una jornada larga intentas que la luz pues dé esa sensación de paz y de, por fin, el momento íntimo, ¿no?, del lugar. Porque esa luz, desde luego, invita a pensar y a emocionarse en ese estado. Bueno, es que principalmente cuando pinto los cuadros me gusta la luz, siempre me ha gustado la luz y el agua. Y creo que además se ve aquí en esta exposición y en casi todas que el agua está representada en bastantes cuadros. Y la luz para mí es primordial, quiero decir que los cuadros, a mí no me gustan los cuadros planos, que no tengan ni perspectiva ni profundidad, y creo que la luz se la da bastante a los cuadros. Entonces, bueno, pues la entonación es importante y yo creo que la doy porque me gusta ver los cuadros cuando escojo un motivo. Principalmente los cojo por la luz o por el entorno que yo quiero que tenga. Entonces es lo que intento reflejar y creo que lo consigo. Para llegar a encontrar en una superficie bidimensional ese efecto de rebote de luz, eso es un juego óptico que lo consigues con la pincelada y, por supuesto, con la combinación de color. Me recuerdas incluso, si nos acercáramos mucho, que no debería de ser el caso, ¿no?, pero si nos acercamos mucho a tus cuadros, José Carlos, podríamos ver con mucho entendimiento a Rothko, porque tienes ese rebote de combinación de color que es muy difícil y en algunos trozos de tu obra aparece esa iluminación especial por esa combinación muy bien pensada y conjugada. Sí, es que creo que eso es importante, que los cuadros tengan esa sensación al verlo. Quiero decir que cuando uno pinta para que el cuadro tenga volumen, tenga profundidad, tenga color, aunque los colores se pinten un poco a veces en tonos oscuros, pero que dentro del oscuro también tenga su brillo, su luz. Entonces, bueno, pues eso a base de pinceladas se consigue. Yo normalmente cuando pinto los cuadros, a mí me gusta pintar de tonos oscuros a claros. Es mi forma de pintar de siempre. O sea, que son capas, vamos a decir, una primera capa quizás oscura y luego por encima la velas con tonos más claros. Yo principalmente muchos cuadros, por ejemplo, la gente que viene conmigo, que yo les doy clases de pintura, muchos pintan también así y al principio se sorprenden porque es que yo hay paisajes que los pinto, no voy a decir negros, porque no son negros, pero en tonos muy oscuros e incluso muchas veces que no tengan el tono que yo quiero que dé. Quiere decir que si hay un campo verde, yo no pinto el campo verde, lo pinto igual marrón. Y luego le voy sacando matices dentro de ese campo, de ese tono, y voy llegando hasta el verde. Pero voy dándole capas, por decirlo así. Entonces, eso lo aplico en cielos, en objetos, en árboles. Es decir, que
yo voy superponiendo capas, pero empezando casi siempre o siempre por el tono más oscuro del color que tenga que incidir ahí, claro, no. Quizás también me estarás comentando, por ejemplo, el hecho de que un cuadro, cuando empieza el pintor a enfrentarse a la superficie plana, el fondo ya está trabajado con un tono. Por ejemplo, los italianos era el bol rojo. Y luego, posterior, hubo la gama más gris, que eran los cubistas, con Pablo Picasso, que descubrió que quizás sobre una capa de color gris, volver a trabajar encima de ese tono, pues era más fácil de conjugar la línea y el color. Tú es un poquito lo que haces. O sea, tú partes primero de un tono que te inspira quizás luego la paleta que vas a usar, ¿no? Claro, yo cuando pinto un cuadro, yo nunca los pinto sobre fondo blanco. Yo el lienzo, si lo tengo lienzo o tabla o lo que sea, lo que vaya a pintar, todos los imprimo con una base, normalmente suele ser naranja, o un amarillento rojizo, un lila, un violeta, incluso verdes. Entonces, imagínense, ¿no? Estamos hablando de que hay una capa naranja, de color naranja, y claro, si yo empiezo con una pincelada verde, porque voy a hacer un paisaje verde, fíjense, ¿no? Imagínense un naranja y un pincelón así de color verde. Ahí hay un efecto, ¿no?, de vibración. Sí, es que eso es una cosa curiosa, que lo que hablábamos antes de los alumnos les pasa lo mismo, que dice que el pintar sobre un fondo implica primero tener un poquitín de conocimiento al principio qué es lo que quieres hacer. Claro. Porque te enfrentas sobre algo, sobre un color que no te va a decir nada. Lo que dices cuando metas una pincelada de color distinto, y ya si no hay diferencia de tono o no me está dando a entender nada. Entonces, el fondo sirve muchas veces, no voy a decirlo para dejarlo que se vea cuando lo has pintado, pero muchas veces también se ve. Pero luego, una vez terminado el cuadro, parece un fondo pintado. O sea, lo que tú has dejado de fondo parece pinceladas que tú has hecho. Y te ayuda muchísimo a definir precisamente por la sensación de luces y de profundidad que yo quiero que mis cuadros tengan. Porque el fondo que yo le he dado me permite ir trabajando desde atrás a adelante, que es lo que yo digo, siempre pinzo por cielo y termino por primeros planos, y al ir superponiendo colores encima de esos que yo he dado al principio, pues voy ganando intensidad y voy dando profundidad. Yo en la segunda fase de los cuadros que estoy haciendo, ya no toco el cielo. Yo normalmente el cielo o zonas traseras las doy en una primera instancia y ya no las toco en todo el cuadro hasta que lo termino. Lo dejo terminado. Y voy avanzando, pero yo termino una cosa y eso ya no lo toco. Y ahí se queda con los matices y los colores que he dado en principio de fondo y de los matices que le doy de luz que quiero que tenga. Nos hablas entonces de técnica, una técnica que tú has seguramente descubierto después de muchos años de elaboración. Esa técnica la aprendí con Andoni Uranzu, que era un pintor que residía en Ondarribia, en Hondarribia, y bueno, pues él trabajaba mucho todavía más oscuros que yo, que yo trabajo con colores bastante más vivos. Él trabajaba siempre con marrones oscuros, pero oscuro, sombra tostada, vamos, y con unos verdes, pero negros casi, muy oscuros, y unos azules muy oscuros. Y de ahí va sacando sus tonos, pero él también hacía bastantes bodegones o marinas. Entonces yo estuve un tiempo que le ayudaba a dar clases a él, que le gustaba cómo pintaba y me pidió ayudas y tal, y bueno, yo tuve bastante amistad con él, y de ahí aprendí yo a pintar partiendo de un color, ahí sacando. Lo que pasa es que, ya digo, él pintaba de colores muy, muy, muy oscuros y yo me gustaba más vida de color, más viveza. Entonces yo me busqué los tonos naranjas, rosas, violáceos, así, pero lo aprendí de Andoni Uranzu. O el movimiento, lo que hemos dicho, esa paz, ¿no? Porque siempre son como rincones, como estarías tú solo, ¿no? Enfrentándote a ese espacio. Pero ¿qué encuentras en el mar? ¿Qué es ese misterio que nos quieres hacer sentir? Yo es que en el mar me encuentro muy a gusto. Es decir, el mar siempre ha sido una cosa constante en todos los años que he estado pintando. El mar yo creo que me tranquiliza, por decirlo así, y me da un sosiego, una tranquilidad, un relajo que no sé, igual en otro tipo de rincones, otro tipo de cosas no me los da. Y entonces
yo me encuentro muy a gusto estando viendo el mar, y además es que en el mar, yo algunas veces también lo he dicho, yo a mí me he estado muchas horas contemplando el mar en situaciones de mucho movimiento de mar e incluso de poca, con calma, porque también tiene movimiento, aunque sea el agua muy tranquila, siempre hay movimientos pequeñitos, grandes, entonces eso me ha permitido estudiarlos y me he sentido muy a gusto siempre viendo el mar, y el mar lo intento, si yo hago todas las exposiciones que he hecho, yo creo que de todas, ha habido temas de mar en todas, porque es que es como si fuese, no sé, mi entorno. Y eso, yo he nacido en Irún, pero he estado en el mar constantemente viéndolo, vamos. Me imagino, José Carlos, que tú serás pues de esos inquietos que también va a haber exposiciones, viajará y encontrarás todavía emoción en cosas que ya sabemos que nosotros, ¿qué vamos a decir? Llevamos toda la vida estudiando arte, pues seguramente que encontrarte con algún autor que todavía te haga vibrar, eso será una de las grandes metas cuando sales de casa y de tu taller y te vas a ver una exposición. Sí, hombre, yo suelo ver, ahora no veo últimamente muchas, porque la verdad es que tampoco hay muchas exposiciones en Unjarvi, por ejemplo, que yo soy bastante antes, pero bueno, cuando salgo por ahí y puedo ver alguna exposición, pues las veo siempre, ya sea por aquí o sea fuera de Euskadi. Y si veo cuadros de los pintores consagrados de toda la vida, pues también a mí me encanta ver cuadros de Sorolla, por ejemplo. Es que yo disfruto mucho viendo, y me he movido viendo cuadros pues, en Bilbao, en Madrid, las exposiciones grandes que ha habido de Sorolla, porque es que a mí me encanta, por ejemplo, Sorolla, aunque sea completamente distinto a los cuadros que yo pinto. Pero a mí me gusta ver la pintura fresca y espontánea, aunque yo no lo haga todo así, pero me gusta ver. Y los pintores que veo por aquí, pues también me encanta ver pintura, porque es que además viendo se aprende también. Bueno, ya saben que estamos en el año 2016 y que va a ser nuestro año. Parece ser que San Sebastián va a ser la ciudad por excelencia de la cultura. Estábamos hablando cuando veníamos aquí a Hendaya, tú y yo, de Cristina Iglesias, que ha sido y va a ser tambor de oro de aquí de San Sebastián. ¿Y qué te parece? ¿Tú crees que va a ser un momento importante para que pues nuestro arte se nos vea más o que va a haber más intercambios? En fin, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que va a ser importante? Yo creo que sí. Yo pienso que, vamos, un acontecimiento de estos en el que tiene una repercusión a nivel mundial, porque eso es no es una cosa que salga de repente, lleva ya unos años que ha habido pues eso, la publicidad y el buscar precisamente una ciudad que sea. Y entonces yo creo que en 2016 San Sebastián y su repercusión que pueda haber en en Guipúzcoa o en Euskadi, pues yo pienso que sí, que puede ser importante, y de hecho creo que tendría que ser importante, porque es que va a ser un año cultural que no es un mes, que sí, que va a ser que pueda haber muchas actividades, o no solo artísticas y culturales, sino de otro tipo, que pueda atraer a la gente a estos entornos que es donde nosotros vivimos y nos pueda beneficiar. Esperemos que sea así, y yo creo que sí. Entonces tenemos que aprovechar justamente que vamos a ver cosas muy buenas y nos van a traer pues artistas seguramente a nivel nacional e internacional de reconocimiento, y va a ser seguramente un momento idóneo todo el año para visitar esta ciudad y sus entornos, porque seguramente como Irún, que ya sabemos que tiene una agenda que sí va a tener alguna especial 2016, va a ser un momento para que el que tiene curiosidad por la cultura y el arte, pues vaya a estudiar un poquito y a emocionarse. Pues esperemos que sea así, porque es lo que nosotros todos deseamos, que es decir, que aparte que conocer ya no nos conocen, pues por lo menos que podamos beneficiarnos un poquitín a nivel personal de todo lo que este año nos pueda acontecer. José Carlos, si quisiéramos hablar contigo para encontrarnos contigo aquí en Hendaya, en Mendizolán, ¿tienes algún día específico donde tú estás? Porque en realidad no estás permanentemente las horas que abre el espacio, ¿no? No, normalmente aquí hay personas que que trabajan aquí, tienen su oficina y como esto depende del Ayuntamiento de Hendaya, pues tienen aquí su centro de trabajo. Yo normalmente, suelo venir algún día he venido por la mañana
y pues los jueves, por ejemplo, pues también suelo venir, en este caso por la tarde un rato, pues porque también tengo un poquitín libre de mis actividades docentes, por decirlo así, que suelo hacer, ¿no? De pintura. Entonces, normalmente algún día por la mañana puedo estar, pero no es un día concreto fijo el que tenga. Normalmente tienen mi teléfono o están aquí y si me llaman, pues yo atiendo tranquilamente y es muy gustoso al que quiera ver la exposición conmigo. Yo esto lo decía porque yo propongo a nuestros telespectadores que intenten encontrarse con José Carlos San Martín, porque realmente es una persona que cuando se habla con él se siente que el trabajo que realiza es un trabajo serio y sobre todo lo sabe explicar de una manera muy fácil y seguramente cuando alguien se planta delante de su obra es capaz de hacernos ver aquello que él sí sabe que está y nosotros no somos capaces de verlo. Eso espero y eso es lo que quiero, pero sí, yo me gustaría mucho que si alguien quiera estar conmigo, pues encantado. A mí me gusta hablar de mis cuadros y de arte en general, pues como que pienso que a cualquiera de lo que le gusta la pintura, entonces... ¿Te has planteado, por ejemplo, hacerte alguna exposición en colectivo así de artistas muy dispares contigo? Por ejemplo, pues alguien que sea abstracto. Eso sería una instalación muy curiosa, ¿no? No me importaría, que si yo no tengo nada en contra de los abstractos. Es decir, que a mí la forma de pintar no es precisamente exclusiva de nadie ni excluyente para nadie. A mí, si yo tendría que hacer una exposición con gente abstracta o de más color o de una gama distinta, yo encantado. A mí yo pienso que todo tiene cabida y le hace falta que la gente lo vea y le guste tanto el cuadro que tiene al lado como el otro que tiene a la esquina, y es un cuadro que no se ve lo que es. Hombre, personalmente para pintarlo prefiero pintar esto que no una raya y 2 puntos, que es lo que suele decir cuando alguien pinta una cosa y dice, pues no dice nada, pero bueno, algo tiene también. Es decir, toda la pintura tiene un sinfín. Lo que pasa que, bueno, el gusto es del que lo ve y yo encantado de exponer con compañeros que les gusta también el arte. Yo esto también te lo comentaba porque yo creo que nuestra forma de educar, la sociedad más simple, ¿no? De que, bueno, pues por dar un interés hacia la cultura, siempre es como que las cosas limitadas, ¿no? El paisaje, el retrato, la naturaleza muerta, es como algo, es un tema que nos educan desde pequeños. No, mira, esto es un árbol, esto es un jarrón, pero claro, enseñar solamente un color o una raya o un punto es como el tema difícil y no debería de ser así. Y yo creo que justamente tendremos que intentar poner en un mismo espacio estos dos lenguajes que tienen su misma importancia. O sea, es la misma importancia con un mensaje diferente, pero los dos tienen mensaje. Y yo te invito a que lo hagas porque yo sí te veo perfectamente con un pintor abstracto en el cual lo mismo solamente se plantee una investigación de color, que es lo que tú haces, pero con una imagen. Y podría ser muy bonito el lenguaje más limitado y sin límite, con límite, ¿no? Entre los dos, y nos harías vibrar, pues seguramente nos haríais entender pues que la pintura es muy... los caminos son enormes y muy largos, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que encontrar esa persona y hay que encontrar... Porque además yo pienso que no todo el mundo, aparte de que yo pueda deseo, bueno, tener esa unión con otro artista así, igual es el otro artista el que no le gustaría tener, pero bueno, es cuestión de buscar y de verlo, eso es, no hay ningún problema. Si sale o si se encuentra alguien, si puedo mirarlo y si no hay ningún problema. Bueno. Yo entonces vuelvo a repetir, estamos en Hendaya, en el Centro Mendizolán, hasta el 23 de enero y, por supuesto, una estupenda exposición que realmente emociona y nos hace ver la calidad de uno de nuestros grandes pintores, que es José Carlos San Martín. Muchísimas gracias, José Carlos. Vuelve a llamarnos cuando tengas alguna exposición por algún lado o si no, pues avísanos. Muy bien, lo haré porque yo la verdad es que estoy muy encantado con la atención que me habéis dado tanto en La Maya como aquí y agradeceros completamente, vamos,
a vuestra disposición todo lo que queráis y te tendré informada cuando tenga cualquier cosa. 2016, no lo olviden, el año de nuestra zona, culturalmente hablando. Así que disfruten y aprovechen. Entérense bien de lo que se está haciendo. Gracias. Hasta otra.